Gracias, Carlos. Buenos días, hermanos. Y es increíble saber que estamos aquí y alabamos a nuestro Dios y vamos a escuchar de su palabra. Y estaba reflexionando sobre qué puedo platicarles, sobre qué puedo compartirles. Y platicando con Carlos me decía, ¿cómo podemos sanar nuestro corazón? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones bien complicadas en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos sanar nuestro corazón? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Normalmente cuando tenemos un problema, los hombres apretamos los dientes, nos ponemos tensos y pretendemos que no pasa nada. Pretendemos que eso va a pasar. Y esto ya sea en un problema en el trabajo, en un problema con tu pareja, con tu esposa. Eso lo hacemos normalmente. ¿Y qué hacen las mujeres? Se lo guardan y lloran y quisieran que las cosas se hicieran a su manera. Y nosotros también quisiéramos que las cosas se hicieran a nuestra manera, que sanáramos a nuestra manera, ¿no? Yo quiero sanar pero que no me duela. Yo quiero sanar pero no quiero hacer nada. Yo quiero sanar, yo quiero que Dios me ayude y me quite todo esto que tengo. En todo proceso de sanación, hermano, tenemos que trabajarlo. Tenemos que querer sanar en primer lugar. Y quiero compartirte dos historias en la Biblia de dos personajes totalmente diferentes donde hay un proceso de sanación. Vamos, Víctor. Y quiero compartirte la primera escritura que está en Lucas 18:35. Vamos a leerlo completo. También quiero comentarte que este pasaje bíblico está en Mateo del 29 al 34 y en Marcos 10 del 46 al 52. Esto quiere decir que para los tres apóstoles fue muy importante estas dos historias que te voy a comentar. Vamos a leer la Biblia. Lucas 18:35. 1. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Vamos a analizar este pasaje y vamos a ver el punto número 1, la sanación de un desvalido. Vamos, Víctor. Vamos al versículo 35, capítulo 35, versículo 1. Dice, no es cierto, dice el versículo 35. Dice: cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó. Fíjate, vamos a ver el entorno. Jericó se consideraba en aquel entonces una de las ciudades, es una de las ciudades más antiguas, pero en aquel entonces estaba localizada en un punto estratégico. Era importante ese punto para transitar del reino del sur al reino del norte, cuando el reino estaba dividido. No sé si te acuerdas que el reino se dividió. Sí. Y este punto era crucial. Jericó era crucial. Y Jesús pasó varias veces por ahí. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos, una gran multitud lo seguía. Mucha gente seguía a Jesús. Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. ¿Cuál era el nombre de este ciego? Lucas no lo dice, pero Marcos lo dice: Bartimeo. Pero ¿era su nombre Bartimeo?
Aquí le decimos a uno el patas, a otro le decimos el piojo, a otro le decimos la pulga, y así andamos, ¿no? ¿Tú crees que en aquel entonces no había apodos? ¿Era su nombre o era su apodo? Vamos a verlo. Vamos. ¿Qué quiere decir Bartimeo? En griego dice hijo de Timeo, pero acuérdate que en griego una palabra tiene 2 o 3 significados. Vamos a ver, significado de Timeo. En griego dice Timaios, quizás inmundo, profanado, quizás abreviatura de Timoteo, o quizás altamente estimado. Pero bueno, ¿tú le dirías a alguien como un apelativo a alguien que está a la orilla del camino pidiendo limosna, estimado? ¿Tú lo llamarías por su nombre o le dirías el patas? ¿O le dirías inmundo, profano? ¿Cómo le dirías? Y te voy a explicar. Fíjate, Jesús ya estaba saliendo de Jericó. Quiere decir que ya había pasado un tiempo en Jericó y tenía una gran multitud siguiéndolo. Te voy a explicar el nombre de Bartimeo. Fíjate, ¿por qué es tan importante el nombre de Bartimeo? Para empezar, Lucas es el que escribe este evangelio. Lucas, historiador. Lucas es un hombre que quería dar certeza a los que leían o escuchaban su evangelio. Entonces, él investigaba, y para darle certeza a la lectura y por genealogía, se menciona que Bartimeo sí es hijo de Timeo. ¿Sí? Pero aprovechan y le dan el apodo de hijo de la inmundicia. Hijo de la inmundicia. Y aquí adelante vamos a ver por qué. Pero Lucas lo hace para identificar al ciego, para que conste que esta historia fue real. Por eso menciona que es hijo de Timeo. Y para darle credibilidad apologética, para que pueda defender todo el que lea esto, que fue cierto que pasó. Entonces, recordemos que Lucas fue un historiador y un investigador. Una persona así en aquellos tiempos, y lamentablemente hasta hoy, se considera una persona menos que los demás. En aquellos tiempos, y lo acabamos de ver en Job, en la clase que nos dio Carlos la semana pasada, si tú tienes esta enfermedad, es porque has pecado. Es porque tienes mucho pecado. Entonces, un ciego se consideraba un pecador. Un pecador, pero también mendigo. En otras palabras, un indigente. No tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía una forma de vivir más que depender de las limosnas que le daba la gente, de la cooperación que le daba la gente, de las donaciones. Pero fíjate, sin embargo, dentro de los limosneros, el ciego tenía una facilidad. Era la élite entre los mendigos. Tenía esa facilidad de palabra. Sus sentidos estaban desarrollados, ¿no? Entonces, él identificaba, ¿no? Oía. Dice este pasaje que oía que mucha gente llegaba. Y él identificaba, ¿no? Por ejemplo, pasaba don Gustavo también con su grupo de gente, ¿no? Pasaba don Gustavo. Y el ciego identificaba que era don Gustavo porque pasaba cada domingo después del partido de fútbol con su café. Pasaba con su café y el ciego lo identificaba y decía, Bartimeo decía, don Gustavo, usted que juega como el mismo Maradona, usted que es tan generoso, va a ser más generoso con este pobre ciego. Y don Gustavo, se sentía ya el Pelusa, el Real Pelusa, ¿no? Y le daba generosamente a Bartimeo. Y así le hacía. Ese era algo que tenían los ciegos. Identificaban y le llegaban al ego
de la gente que pasaba. Fíjate, esto lo hacía la élite, pero esto no le quitaba que estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. ¿Qué pasaba cuando venía alguien importante como don Gustavo? O aún más importante como Jesús. Pasaban los animales de carga, los caballos, los camellos, y ustedes han visto que cuando caminan van tirando sus heces y toda la basura, y todo aquello lo mandaban al lado del camino. Por eso era el hijo de la inmundicia. Por eso Bartimeo vivía ahí en la inmundicia. ¿Cuántas veces te has sentido así, hermano, hermana, en la inmundicia, al lado del camino, sin un propósito, sin una dirección, sin tener a quién seguir, con todos tus problemas encima, con todas tus necesidades acá, pero no las quieres compartir? Otra vez, insisto, apretamos los dientes. Los hombres somos de muy... No digo nada, no pasa nada. Y estamos ahí, y quizá las heces nos llegan hasta el cuello, y no queremos sanar, porque queremos que sea a nuestra manera, a nuestra forma. Pero mira aquí lo que va a hacer Bartimeo. Versículo 36. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Versículo 38. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Wow! Increíble. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo sabía que era Jesús. No lo conocía, pero escuchó a la gran multitud que hablaba de él. Él empezó a gritar y a llamar a Jesús. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó. Bartimeo tenía una necesidad, como tú y como yo. Tenemos necesidades en nuestras vidas. Fíjate, qué importantes eran estos gritos de Bartimeo. Le dijo: hijo de David, ten compasión de mí. En otras versiones, ten misericordia de mí. Este grito de Bartimeo era un grito de fe. Le dio por primera vez el título de hijo de David. Este título le demostraba a todo mundo que Jesús era hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el esperado. Las profecías decían que Jesús venía, el Salvador, el Mesías, tenía que venir de la genealogía de David. Al momento que Bartimeo llama a Jesús hijo de David, lo estaba llamando hijo de Dios, el esperado. Él estaba reconociendo quién era Jesús. La pregunta: ¿nosotros reconocemos quién es Jesús? ¿Nosotros le gritamos a Jesús que tenga misericordia de nosotros? ¿Nosotros estamos dispuestos a gritar hasta quedarnos sin voz para pedirle a Jesús que tenga compasión de nosotros? En medio de la multitud, Bartimeo grita, pero en medio de la multitud todos lo reprendían. Cállate. ¿Cuántas veces no encuentras personas a tu alrededor que te quieren limitar, que te quieren callar, que cuando ves algo mal te dicen: tú estás mal? ¿Cuántas veces tú quieres abrir tu corazón y te dicen: no, no? ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor quieren que te calles?
Pero ahora piensa esto, ¿cuántas veces has sido tú el que mandas a callar a alguien? ¿Cuántas veces has callado a un Bartimeo en tu vida? Alguien que quiere ayuda, alguien que grita desesperadamente por ayuda. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Qué hacemos nosotros cuando no, ya cállate? No. Muchos nos quedamos callados. Bartimeo, en vez de callar, gritó más fuerte. Un grito desesperado, un grito de socorro. Bartimeo, yo creo que pensaba, quizás es la última vez que Jesús va a pasar por aquí. Quizás no lo voy a volver a ver. ¿Tú has pensado que quizá mañana ya no despiertes? ¿Tú has pensado que quizá mañana no hay otra oportunidad? Bartimeo no quería dejar pasar a Jesús. Bartimeo quería ser sanado, pero a la manera de Jesús, no a nuestra manera, no a la manera de evitar dolor. La sanación, hermano, es sufrimiento. La sanación, hermano, es arrepentimiento. La última oportunidad quizá de ser sanado, pensaba Bartimeo. Y su grito, su llanto, su desesperación fue respondida. Jesús se detuvo. Y no nada más se detuvo, mandó llamar entre la multitud a Bartimeo. ¿Y sabes qué? Aquí Jesús le demostró a esa multitud que Bartimeo era un hombre importante. No importaba que estuviera al lado del camino, que pidiera limosna y que estaba ciego. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Él estaba ciego físicamente, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos estado ciegos y no vemos la realidad? Vemos lo que queremos ver. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales? Bartimeo era de importancia. Bartimeo tenía la atención de Dios. Bartimeo gritó. Bartimeo tenía la necesidad. Jesús se detuvo, versículo 40, y mandó a que se lo trajeran. Cuando lo vio, cuando lo tuvo cerca, le preguntó, versículo 41, ¿qué quieres que haga por ti? Todos sabemos la respuesta, hermanos. Aunque Jesús sabía que el ciego, ¿qué era lo que quería el ciego? Jesús quería que Bartimeo aceptara su necesidad y que lo confesara, que lo hiciera público. Él pidió recobrar la vista. Pero antes, él reconoció a Jesús como su Salvador, como su Maestro. Él quería tener una relación cercana con Jesús. Él lo llamó su Maestro. Versículo 42, Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. Versículo 43, en aquel momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sanó. Si Bartimeo no hubiera tenido fe, no hubiera sido sanado. La sanación, hermano, empieza por dentro de nosotros, por querer nosotros sanar, por tener ese deseo de sanar. Una sanación interior y luego exterior. Te has cortado, hermano. Seguramente cualquiera de nosotros nos hemos cortado. ¿Cómo sana? De adentro hacia afuera. ¿Te han hecho alguna cirugía? ¿Cómo sana? De adentro hacia afuera. Y así es como tenemos que sanar cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Pero fíjate qué importante es esto, hermano. Bartimeo ya no podía dedicarse a pedir limosna. Cuando Jesús le pregunta,
¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Él ya no podía dedicarse a lo mismo. Y cada uno de nosotros que buscamos a Jesús, no podemos seguir haciendo lo mismo. Si soy enojón, tengo que cambiar. Si soy berrinchudo, tengo que cambiar, que soy las dos. Si soy mentiroso, tengo que cambiar. Si soy celoso, tengo que cambiar. Si estoy amargado, tengo que cambiar. No puedo seguir igual. No puedo estar igual. Por eso es tan importante buscar a Jesús, gritarle a Jesús: ten compasión de mí. En la historia de Bartimeo es quizá la tuya y la mía. Bartimeo siguió a Jesús. Lo siguió por el camino cuando él estaba al lado del camino. Bartimeo ya tenía un propósito, ya tenía una dirección. Al recibir esa sanación interna y externa, encontró su propósito. Siguió a Jesús. ¿Cuántas veces has recibido una sanación y te has apartado de Jesús? Yo lo he hecho. ¿Cuántas veces recibimos algo y ni siquiera las gracias damos? Nos falta gratitud. Bartimeo estaba olvidado e marginado. Él se sentía menos que los demás. Pero Jesús no lo vio menos que los demás. Jesús lo tomó y lo sanó como si fuera alguien importante. Tú y yo somos importantes para Jesús. Amén. Lo único que tenemos que hacer es esto: arrepentirnos. Quizá estás acá de visita y quieres conocer a Jesús, pero alguien te dice que no, estos son malos. Mira, ellos no, porque son pecadores. Y te desaniman. Quizá, hermano, te quieren callar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí callado o vas a gritar? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y conoce a Jesús. Jesús quiere que seas libre. Jesús quiere que abras tus ojos espirituales, que mires más allá del tradicionalismo, que mires más allá y busques y ames a Dios con todo tu corazón. Vamos a ver ahora, punto número 2, la sanación de un malvado. Y es adelantito. Vamos a ver Lucas 19:1 y vamos a ver la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano. Publicano es un hombre que se dedica a recolectar impuestos y que era totalmente odiado por los judíos. Le consideraban un traidor, pero él era jefe de los recaudadores, era muy rico. Fíjate, el nombre de Zaqueo en griego quiere decir, y en hebreo también, puro e inocente. Y de puro y de inocente no tenía nada, ¿no? Zaqueo. Fíjate que ellos, los recaudadores de impuestos, trabajaban para los romanos. Pero los romanos decían, la cuota es de una moneda. Y los recaudadores de impuestos decían, la cuota es de dos monedas. Y se quedaban ellos con mucho dinero. Por eso eran muy, muy, muy odiados. Vamos a ver, Lucas 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. ¿Por qué Zaqueo quería conocer a Jesús? Quizá entre los mismos jefes de cobradores de impuestos
Ya sabían la historia de Mateo, de Elí, de Mateo, que él cambió su vida y siguió a Jesús. Quizá también había escuchado que Jesús confrontaba a los fariseos y públicamente los reprendía. Quizá también escuchó o le dijeron cuando Jesús contó la parábola de 2 hombres que fueron al templo a orar. ¿Recuerdan? Y pensó que Dios escuchó la oración del publicano. Dijo, si Dios escuchó la oración del publicano, puede escuchar la mía. Y además el publicano bajó a su casa justificado. Zaqueo tenía curiosidad. Entonces imagina la escena. Zaqueo super odiado. Jesús pasando con una multitud. Pero a diferencia de alguien que está al lado del camino, a Zaqueo nadie lo quería ver. Era odiado y además chaparrito. Fíjate, la escena, Carlos la pintó la semana pasada y vamos a retomarla. Invitaron a Carlos al partido, comentó, ¿no? De fútbol. Y Carlos bien contento se pone su playera del América. Y ahí va, le invitaron al clásico de fútbol. Y ahí va Carlos con su playera del América. Pero los que lo invitaron son del Guadalajara. Y van a la porra del Guadalajara. Entonces imagínate todo lo que le van a gritar a Carlos cuando con su playera del América. Lo que le van a aventar, y no va a ser cerveza, eso sí, tenlo por seguro. Y le van a gritar y le van a decir de todo. Así a Zaqueo. Imagínate todas las groserías, todo lo que le dijeron a Zaqueo. Lo intentaron desanimar. Versículo 4. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Este árbol era una higuera llamada sicómoro. Es un árbol de tronco corto, por eso se podía subir. Iba escalando y llegan a medir hasta 15 metros estos árboles. Allí arriba ya estaba Zaqueo. Cuando Jesús pasó por ahí, versículo 5, cuando Jesús pasaba por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. En otras versiones dice, es conveniente que me quede yo en tu casa. ¡Qué increíble! Jesús conocía a Zaqueo, como te conoce a ti, como te conoce a ti, como me conoce a mí. Sabe de mi pecado y sabe de tu pecado y del tuyo y del tuyo. No podemos escondernos para Jesús. Y Él quiere que haya arrepentimiento. ¿Por qué crees que le dijo a Zaqueo, baja? Dice el versículo número 6, Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. ¿Cómo recibimos a Jesús? Con gusto, con alegría, con sufrimiento, o peor, con indiferencia. Jesús le dijo, tengo que quedarme en tu casa. Wow. Si Jesús te dijera, tengo que quedarme en tu casa, ¿qué harías? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Eres un discípulo, un cristiano, que afuera soy un discípulo y adentro mi casa es un desastre. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para recibir a Jesús en tu casa? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Te comportas realmente como un seguidor de Cristo? Eso no importó. Zaqueo bajó de prisa y con gusto recibió a Jesús. Versículo 6. Versículo 7. Al ver esto,
todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Pero a Zaqueo no le importaban las críticas. Él tenía a Jesús en su casa. ¿Cuántas veces te han dicho? A mí me han dicho, ay, eres un aleluyo, pero no creo que hayas cambiado. No creo que hayas dejado de hacer lo que antes hacías, ¿no? No creo que tú realmente te hayas convertido. No, tú no eres. ¿Cuántas veces han intentado desanimarte? ¿Cuántas veces han dicho que no vale la pena estar con Jesús? ¿Cuántas veces te han criticado? Todo lo que tú haces te critica. Nosotros iniciamos esto y somos criticados. Pero fíjate que a Zaqueo no le importó. Ni a Jesús tampoco. Versículo 8, Zaqueo se levantó y entonces le dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Mientras estaba Jesús en su casa, lo que era curiosidad se convirtió en una catarsis, en pensar: Zaqueo, todo lo que he hecho mal, todo lo que he robado, todo lo que he engañado, todo lo que he sido perverso, lo tengo que dejar. No puedo volver a ser el mismo. A partir de aquí tengo que cambiar. Pero he hecho mucho daño y voy a resarcir ese daño. De acuerdo con la escritura, una escritura que está en Números 5:7, dice así: deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Zaqueo ofrece generosamente el pago por la ley en caso de robo. Fíjate. Éxodo 22:1 dice: si alguien roba un toro o una vaca y lo mata o lo vende, deberá devolverle 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Zaqueo estaba arrepentido y comprometido a reparar el daño y a no seguir con la vida que él estaba llevando. Pero tuvo que entrar Jesús. Pero Zaqueo dejó entrar a Jesús. Nosotros tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra vida profundamente para que pueda haber un cambio en nosotros. Si no hacemos eso, es como el alcohólico. Si no, él decide sanar, no va a sanar, pero toda su vida va a ser alcohólico. Necesitamos luchar contra nuestra naturaleza y buscar más a Jesús. Cuando Jesús escucha a Zaqueo, le dice: mira, Señor, versículo 8, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces más. Es una forma donde Zaqueo quería sanar, quería sentirse bien. Ya no quería que los demás, aunque seguramente lo siguieron haciendo por un tiempo, lo siguieran criticando. Ya no quería que los demás, que su propio pueblo lo odiara. Pero sobre todo él quería estar bien con Dios. Él quería estar bien con Jesús. Y Jesús le dijo, versículo 9: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Versículo 10: pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te voy a explicar un poquito el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Los judíos le habían quitado la nacionalidad prácticamente a Zaqueo. Ya no lo consideraban judío. La sociedad judía rechazaba a los cobradores de impuestos. Y Jesús reconoce a Zaqueo como hijo de Abraham, reconociéndolo como pueblo de Dios nuevamente. Y además, Zaqueo tenía fe en Jesús como hijo de Dios. El propósito de Jesús es traer la salvación
traer la vida eterna. Pero nosotros tenemos que querer sanar. Nosotros tenemos que aceptar cuál es nuestra necesidad. Quizá eres Zaqueo, quizá eres Bartimeo, o quizá eres una combinación de ambos. Pero para Dios no importa quién seas. Él quiere amarte, Él quiere entrar a tu casa, Él quiere que abras tus ojos espirituales y Él quiere que estés con Él. Él quiere que seas feliz, Él quiere que vivas una libertad en Cristo. Él quiere que estés siempre allí. Conclusiones, hermanos. Todos podemos conseguir sanar nuestras heridas, pero las heridas no sanan como te gustaría. Les toma tiempo a las heridas desaparecer. ¿Y sabes qué pasa con las heridas? Se convierten en cicatrices. Si tú tienes una cirugía, seguramente sabes que ahí hay una herida. Pero una herida de la vida es más complicada. Y la cicatriz está ahí para que no olvidemos de dónde venimos. Para que no olvidemos de dónde nos ha sacado Jesús. Ahí está la cicatriz. Mírala cada vez que sientas alguna tentación, algún temor. Mira esa cicatriz y mira de dónde te ha sacado Jesús y dónde estás el día de hoy. Este tiempo de sanación es un proceso. Se necesita mucho tiempo para que el proceso de sanación concluya. Tenemos que darnos ese tiempo. Un tiempo con Dios. Buscando la gracia. Buscando esa gracia de Dios. Sanar heridas emocionales no significa que olvidemos. Significa, por encima de todo, conseguir que estas heridas dejen de controlar nuestras vidas. No permitamos que estas heridas controlen nuestras vidas. Algo así requiere un proceso meticuloso de transformación, como Bartimeo y como Zaqueo. Ellos se entendieron y nosotros tenemos que entender que ya no podemos ser los mismos de antes, porque la sanación con Dios es una reconstrucción donde da forma a alguien nuevo. Somos nuevas criaturas, dice la Biblia. A alguien más fuerte, a alguien más valioso. Y eso es importante. Pero nada de esto, hermano, hermana, va a ser posible si no ponemos nuestro corazón, nuestra voluntad. No aprietes los dientes. No cierres tu corazón. No mires por el espejo retrovisor. Mira a Jesús hacia adelante y a Dios sea toda la gloria.